Hola a todos y bienvenidos a Pixel Muerto una vez más. Mi nombre es Óscar y hoy vamos a continuar con el segundo capítulo de una pequeña trilogía que estamos haciendo de optimización del ordenador. Yo me centro sobre todo, como podéis ver en el canal, en la GPD Win 3, que es el dispositivo que más estoy explotando, pero valdrá para cualquier tipo de ordenador Windows. Tanto si tiene tarjeta gráfica dedicada como tarjeta gráfica Intel en este caso, que es la que veremos optimizada en el tercer capítulo. Hoy nos pondremos directamente con Windows, así que todos los que tengáis Windows 10 vais a poder optimizarlo centrado sobre todo en sacar la mayor cantidad de FPS en los juegos. Así que sin mucho más rollo, vamos allá. Muy bien, y ya estamos aquí nuevamente. Vamos a ir directamente a la configuración de Windows, que la tenemos aquí en configuración, ¿vale? Y vamos a ir a la pantalla principal. En esta pantalla principal vamos a encontrar las diferentes opciones que vamos a ir tocando. No voy a explicar cada una de ellas, aunque podéis encontrar una descripción de las mismas a medida que vamos a ir pasando por cada uno de los apartados. Pero sí que os indicaré cuál hay que desactivar o cuál hay que mantener activada en el caso de que, de que queráis mantener esa función. Todo esto ha sido contrastado, lo he investigado, he visto tanto vídeos como páginas web, como foros y demás, y a mí me ha funcionado muy bien, ¿vale? Así que si queréis seguir el consejo que os doy, yo creo que el funcionamiento de la GPD Win 3 y de cualquier ordenador con Windows 10 irá mejor. Al menos notaréis una mejoría sustancial. Así que bueno, vamos a ello. Empezaremos por sistema. En sistema, pantalla no influye, sonido tampoco, notificaciones, aquí empezaremos a trabajar. ¿Vale? Vamos a quitar todas las opciones disponibles en cuanto a notificaciones. Asistente de concentración desactivado. Esto también quitamos todo. Inicio apagado de suspensión, bueno, esto es a placer. En cuanto a batería, el ahorro de batería, si lo tenéis activado, aconsejo desactivarlo en el caso de que busquéis el máximo rendimiento. Y bueno, si queréis una autonomía ligeramente superior, pues con un sacrificio de rendimiento lo activáis. Almacenamiento, yo esto lo aconsejo activado, ¿vale? Mantendrá el disco duro en un buen estado. En modo tableta, bueno, esto no usar nunca. Es un servicio menos que tendremos aquí funcionando. Multitarea, acoplar las ventanas. Bueno, esto consume recursos, son mínimos, pero bueno, es para cuestión de gustos. Yo lo voy a quitar. Proyección nada, experiencias compartidas, eso tiene que estar así. Compartir entre dispositivos lo quitamos a no ser que, bueno, dado el caso os haga falta, pero en principio para jugar no. Portapapeles, nada, ni nada historial. Escritorio remoto tampoco. Y bueno, aquí simplemente tenemos la compilación, que es lo que podéis encontrar exactamente estas opciones, pues si tenéis esta versión de Windows 10 y demás. Volvemos a inicio, vamos a dispositivos. Bluetooth nada, impresoras. Yo diría que aquí realmente no hace falta tocar nada, tal y como viene como por defecto, ya estaría bien, ¿vale? Teléfono diría que tampoco. Red de internet bien, personalización, aquí tenemos, bueno, ya aconsejo poner una imagen estática, ¿vale? Esto ya es cuestión de gustos, pero aquí en colores el efecto de transparencia, que es este efecto que se ve ahí, que bueno, no se ve por la foto que tengo en este caso sería negra, pero veríais como un efecto de transparencia, y aconsejo quitarlo porque consume recursos gráficos. En cuanto a pantalla de bloqueo, pues un poco de lo mismo. Todo lo que sean pequeños toques de personalización lo que van a hacer es consumir recursos innecesariamente en el caso de que lo que sea más importante es jugar con la mayor cantidad de FPS. Vale, esto está bien. Aplicaciones. Vale, en aplicaciones sería entrar a desinstalar las que no hagan falta. Por ejemplo, yo tengo aquí que no me hacen falta, pues mapas. Vale, pues le das a desinstalar en el caso de que lo permita. Hay algunos que vienen integradas en Windows y no se puede desinstalar. Sin embargo, algunas como el Paint 3D y demás sí que se pueden eliminar, al igual que el OneDrive y demás. Bueno, pues aquí es entrar en cada una de las que nos interese, ¿ves? Y desinstalar. Ya está, así de fácil. Aplicaciones predeterminadas, bueno, esto ya tampoco. Mapas sin conexión,
Vale. Tiene que estar en principio todo desactivado. Aplicaciones para sitios web desactivado. Bueno, esto tampoco tiene... Aquí ya no hay mucho más. Esto simplemente es lo que va a arrancar con Windows, que esto ya lo podéis ir seleccionando vosotros también. Yo aconsejo tener cuidado en qué desactiváis, porque si os pasáis desactivando, puede que no cargue algún driver o algún programa que haga falta para que funcione bien. Normalmente a medida que lo vais instalando, pues esto se va revisando. Volvemos a inicio, el tema de cuentas nada, y pasamos a juegos. Bueno, aquí hay una polémica. Os voy a decir lo que es obligatorio al tener desactivado, porque no tiene una utilidad a no ser que seáis pues pro Xbox, ¿vale? Y os guste mucho su sistema. Pero en principio también consume recursos. La Game Bar tiene que estar desactivada. En cuanto a capturas, hay programas como el mismo OBS que consume menos recursos y son más personalizables, o sea que al final todo desactivado. Esto, bueno, simplemente es una comprobación de los servicios, pero el modo juego, en el modo juego aquí hay gente que dice que sí, gente que dice que no, es complicado definirlo. Al final depende del juego que uses. Yo, por ejemplo, he notado que en juegos más bien antiguos, si está activado funciona mejor, pero en los juegos nuevos, si está desactivado funciona mejor. Entonces es un poco probarlo, ¿vale? Esto yo no voy a aconsejar ni activarlo ni desactivarlo, porque he notado mejoras, depende del juego, y he notado empeoramiento, depende del juego. Así que es cuestión de que terminéis de decidirlo vosotros, ¿vale? Bien, vamos a privacidad. En privacidad, vale, esto simplemente todo desactivado en general. En tema de voz también desactivado. Personalización desactivado. Comentarios, yo normalmente pongo los necesarios, ¿vale? Cuando comparto la información básica, por así decirlo, aunque luego comparto todo lo demás por el resto de aplicaciones, pero bueno. Todo desactivado. Historial de actividad, bueno, pues esto lo quitamos, vale, también, y podemos borrar historial de actividad. En cuanto a ubicación ya lo habíamos desactivado, vale, todo desactivado. Si por X motivo lo hemos dejado ahí activado, pues podemos borrarlo. Cámara, bueno, si utilizáis alguna, sí que es importante que la cámara la dejéis activada, aunque consuma recursos, por si os hace falta algún tipo de reunión online o por si tenéis... Aquí revisar, por ejemplo, yo la Xbox Game Bar, como he dicho que no la uso, pues la desactivo. Vale, pero también es importante que si desactiváis todo, puede que cuando quieras utilizar la cámara no te funcione. ¿Vale? Así que hay que revisarlo bien. Esta opción siempre la dejo activada y aconsejo dejarla activada justamente por eso, porque si instalas una aplicación que utiliza la cámara para que esté disponible, al igual que el micrófono, pues también lo dejamos disponible y aquí eliges pues lo que necesitas. Aquí volvemos a desactivar esto y esto activado. ¿Veis? Ahora mismo estoy utilizando el micrófono. Desactivamos esto también, todo esto. Y notificaciones nuevamente desactivamos, porque como la tenemos desactivada que no nos interesan, bajamos y tenemos luego información de la cuenta, que esto, bueno, simplemente si utilizáis aplicaciones que son de Microsoft y demás, lo aconsejable es que pueda acceder a vuestro perfil para identificar vuestro usuario. Yo, por ejemplo, tengo un juego y alguna aplicación, así que lo dejo activado. Si no utilizáis cuenta, desactivado, ¿vale? Contactos, bueno, esto tampoco. Calendario, al final todas estas son más funciones administrativas que para jugar. Llamadas telefónicas tampoco, historial de llamadas tampoco, correo electrónico tampoco, porque ya esto accedemos a través de la página web del navegador. En cuanto a tareas, también quitamos esto. Mensajería, también quitamos. Señales de radio, también quitamos. Otros dispositivos, bueno, estos son para que detecte dispositivos desemparejados, pero lo interesante es por seguridad también emparejarlos. Y bueno, aplicaciones en segundo plano, esto es, digamos que lo más importante de este apartado, que es que estén desactivadas todas las aplicaciones que por defecto se están ejecutando y consumiendo recursos sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Vale? Así que esta opción importante, desactivado.
Diagnósticos, bueno, en el caso de que falle, pues Windows analiza qué es lo que falla. Bueno, yo lo dejo activado, tampoco es que tenga un impacto muy grande. Descargas automáticas nada, documentos, imágenes, vídeos y sistema de archivo, todo activado para que puedan acceder tanto nuestros juegos como programas a estas carpetas. Actualización y seguridad. Bueno, aquí siempre aconsejo tener el sistema actualizado, ¿vale? Siempre que tengáis algún iconito que a veces se enseña por aquí debajo con esto, que está en rojo, pues que esté activado. De esto desactivado, todo lo demás tiene que estar correcto para que nuestro sistema esté protegido. No aconsejo nada utilizar software ilegal, aconsejo licencias que son muy económicas, siempre hay un montón de enlaces y forma de conseguirlo muy económico, el juego que queráis o el programa que queráis, porque sí que es verdad que afecta, aparte de lo que es a la seguridad de uno mismo, ¿no? Como usuario, afecta también al rendimiento de todo el ordenador y lo compromete. Bueno, en cuanto a copia de seguridad, aquí esto está bien, tener algún tipo de unidad en la que tienes un respaldo, pero bueno, yo no tengo ninguna porque no necesito en principio. Vamos a seguir mirando opción por opción. Modo programador desactivado, ¿vale? Para evitar cualquier tipo de cambio innecesario. Y bueno, pues aquí esto último ya estaría. Como pequeños pasos alternativos, si entramos en el panel de control, bueno, yo lo tengo aquí como un acceso directo, pero si tenéis activado Cortana aquí debajo, pues podríais introducir panel de control, ¿vale? Accedéis al panel de control y vamos a sistema y seguridad, y aquí hay varias pequeñas cosas que hay que tocar. En opciones de energía siempre aconsejo tener alto rendimiento, ¿vale? Que ya por defecto va a proporcionar el mayor rendimiento posible del equipo. Si no lo llegas a ver, como es en algunos ordenadores y demás, hay un comando con el que lo puedes activar, lo dejaré en la propia descripción del vídeo. Y si no, pues en equilibrado puedes cambiar la configuración para que bueno, aquí en configuración avanzada de energía tenga pues las mayores prestaciones posibles. Si no, alto rendimiento. Y en cuanto al sistema, que nos va a llevar nuevamente aquí, vamos a configuración avanzada del sistema, aquí a la derecha, y aquí en configuración, y vamos a ajustar para obtener el mejor rendimiento. A mí me gusta, por ejemplo, dejar esta opción activada, que es mostrar vistas en miniatura, porque como trabajo con vídeos y fotos y demás, pues me gusta verlas. Simplemente ya es algo personal. Aplicamos. Después, en cuanto a memoria virtual, en las opciones avanzadas, le damos a cambiar y quitamos esto, ponemos personalizado y este número de aquí, el que pone recomendado, 2921. Cada uno tiene uno, cada ordenador. Establecer, aceptar, nos pedirá reiniciar, aplicar, aceptar y aceptar. Vamos a darle más tarde, que estoy grabando ahora mismo, pero si podéis reiniciar al momento, pues perfecto, se aplicará al momento. En principio, con esas opciones ya tenemos el Windows optimizado, ¿vale? Sin utilizar ningún tipo de programa, ni script, ni ningún tipo de software, ¿vale? Que haya sido diseñado con este fin. Así que bueno, espero que os sea útil. Dejadme en los comentarios si notáis el cambio. Yo lo he notado, ¿vale? Y nos vemos en el último episodio, que estará orientado sobre todo, pues, son pequeños truquitos para que en Intel termine de ir fluido. Así que muchas gracias por el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.